pero sí muy buenísimas. ¿Cómo están? Oigan, bueno, yo súper contenta, obviamente, de estar por aquí otra vez con ustedes. Y como la semana pasada no aparecí por estos rumbos, no les mentiré, la verdad es que se me complicó un poco la existencia con varias cosas de índole personal. Más bien, o sea, tuve mil cosas que hacer, estuve sin auto y bueno, estaba, la verdad, llegaba muy cansada de andar aquí en Guadalajara, en donde yo vivo, especialmente en la zona donde yo vivo. Es complicado moverse sin auto en transporte público porque, bueno, no hay muchas opciones. Entonces, pues muchísimas cosas las hice caminando y así, bueno, pero, y como yo les he dicho, a mí no me gusta hacer este podcast tan hermoso que sale de mi corazón con todas mis ganas, así como en un estado de cansancio, como de, ay, no, qué pereza, estoy molida, estoy muerta. No, porque usted, amigo y amiga, se merece que yo le dé lo mejor, porque ustedes, amigos, me escuchan y eso para mí es de verdad súper valioso. Así que pues sí, no, nunca, jamás se les echará una mentira de porque si algún momento no aparezco, lo que sea, se les dirá la verdad. Esa fue la razón. Y bueno, por otra parte, espero que estén notando que ando muy navideña hoy, ando muy jingle bells, vamos pastores, vamos, el burrito sabanero, tutaina tuturumaina, usted dígame el villancico que más le guste, porque a mis queridos y queridas que no me están viendo, ando con una blusa roja, como se dice en el mundo de la moda, rojo Ferrari, o sea, navideña total, y con un collarcito tejido color Hunter Green, que es el verde navideño total. Se hizo lo que se pudo, amigos. No tengo disfraz de Santa Claus, ni de Mamá Claus, ni de reno, ni de elfo, ni de nada. Así que espero que estén valorando que haya cuadrado mi outfit, pensando en que la próxima semana estaremos festejando la Navidad. Y como me imagino que todos van a andar, obviamente, en temas navideños y familiares, pues es probable que no haga un episodio en esa semana, o probablemente sí, no lo sé, pero si no aparezco no es por otra razón más que porque, bueno, o sea, ustedes son los que me escuchan, por ustedes hago el programa, y si ustedes van a estar, como se entiende y es bien sabido, en sus ondas familiares navideñas y demás, pues eh, lo postergaremos. Y ahora sí, sin más demora, vámonos directo al brete en el que nos quedamos, porque hay que terminar esto hoy, sí o sí. Bueno, le agradezco antes que nada, por supuesto, a todas las personas que me escribieron, a personas que les llegó mucho ese episodio. Yo no me imaginé que fuera a tocar como fibras tan profundas en algunas personas y
como siempre, me llena de mucha alegría y de mucha emoción, porque al final de cuentas, créanme que abrir la vida de uno a desconocidos y conocidos aún más no es fácil. Entonces, pues es muy valioso para mí que sea valioso para ustedes. Y ahora sí, sin más, nos quedamos en que yo estaba en el hospital de Caridad y bueno, pasó una semana y resulta que el producto, estoy haciendo comillas, pues el producto seguía muy agarrado, muy contento, muy calientico allá adentro y no pasó lo que todos los médicos esperaban y nuevamente por ser ese tipo de hospital, pues ellos necesitan la cama, obviamente, para mujeres que todo constantemente están teniendo bebés y yo ni estaba teniendo bebé ni lo estaba perdiendo, estaba ahí en el limbo. Entonces me mandaron a mi casa con pues medicamentos, pañales, de todo. Y así fue. Yo me fui y pues reposo absoluto, amigas y amigos, cariños, cariñas, absoluto es que me dijeron, puede ir al baño, se puede bañar cada tercer día, pero si es con una silla dentro del baño, mejor, por lo menos el primer mes, y pues saber qué pasa. Y bueno, me fui a la que en esa época era mi casa, pasó el primer mes y pues no pasaba nada, amigos. Yo lo único que hacía era tener conversaciones con mi hijo, especialmente, no sé si les dije la vez pasada, no me acuerdo, cuando me bañaba era el momento en el que yo acudía siempre a la Virgen, a nuestra Virgen María, y le pedía mucho a ella. Siempre todo el embarazo fue a ella a quien yo me pegué como lapa, como gancho, como pegote. Y le pedía mucho, mucho mientras me bañaba. Le decía, madre, o sea, tú fuiste madre, tú perdiste a tu hijo, no permitas que yo pierda el mío, cuídalo, cuídanos. Y le decía a mi hijo, usted agárrese, usted es fuerte, o sea, nada de lo que esté pasando afuera tiene que ver contigo, tú sigue ahí dando patadas, dando puño, dando vueltas, creciendo, o sea, y de verdad que esto yo no me lo estoy sacando así de que, ay, voy a contar una historia, así, no, no necesito así como que inventarme una historia así conmovedora, no, es real cada cosa que yo te estoy diciendo. Y pues empecé obviamente a ir a un médico particular porque yo tenía que tener citas médicas cada 15 días por el estado en el que estaba mi embarazo. Conseguí un médico muy bueno, pero bueno, no, pero más bien, pues el padre de mi hijo no tenía dinero, entonces mi santa madre a la que me enviaba en esa época por Western Union todavía el dinero para que yo fuera a mis consultas. Mi santa madre siempre cuidando de mí hasta la fecha y de mi hijo, por supuesto, y toda mi familia. Yo iba con el doctor era un excelente ginecólogo
Y me decía, pues señora, usted está, sí, o sea, el producto sigue creciendo, está, o sea, sus dimensiones van en dimensiones normales y todo, etcétera, etcétera, pero sigue habiendo una colección, así decía él, muy grande de sangre y hematomas alrededor del saco. Entonces, pues, o sea, ¿de dónde está? ¿De dónde proviene? ¿De dónde sale? No, no hay explicación. Es lo que hay. Entonces yo le decía, ay doctor, era súper chistoso porque yo, de verdad, cada vez que iba a la consulta, o sea, él me decía, ya después decía el feto, ya no decía el producto por lo menos, ya mide tanto por tanto y no sé qué, y bueno, así, yo así súper emocionada y está de todo dentro de los estándares y bla, 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 y pues, o sea, sigue creciendo normal y eso, entonces yo le decía, doctor, entonces ya, o sea, todo está bien, ¿cierto? Y me decía, no, señora, usted en cualquier momento puede perder el embarazo. Y yo era lo último con lo que yo me iba de la consulta. Y pues era muy frustrante, pero yo decía, no, o sea, pero ni de coña que yo voy a perder este embarazo, o sea, ¿qué les pasa? De hecho, quiero contarles que yo, que muy pocas veces he peleado con mi mamá, eh, cuando ya había pasado como un mes de que yo estaba en casa, ella un día me llamó y yo, o sea, justo venía de consulta médica y que te dijo el doctor y ya yo le conté y me dijo, pero pues él sigue diciendo pues que pues en cualquier momento puedo perder el embarazo. Entonces, y yo le decía, pero yo no, o sea, yo sé que no, y no, o sea, yo, mi hijo va a nacer y todo va a estar bien, y yo esto y el otro. Entonces, mi mamá me dijo, hija querida mía, yo sé que tú, o sea, has orado mucho a la Virgen y todo, pero yo creo que tú deberías como desapegarte un poco del bebé y dejar y más bien pedirle a Dios que se haga su voluntad, porque si toda esta situación continúa y los médicos siguen diciendo eso, de pronto es porque el bebé tiene algo, pues que digamos alguna malformación, algún tipo de enfermedad y pues está sucediendo esto porque no es conveniente que vengas y va a venir a sufrir a este mundo y pues tú al estarte aferrando de esa forma y esto lo estás deteniendo, yo me puse como una anaconda a punto de atacar, es poco. Me puse loquísima, le dije que nunca más me volviera a sugerir la idea de que yo soltara a mi hijo o que yo llegara a pensar que mi hijo no iba a nacer y que no quería hablar más con ella y le colgué. Así, amigos. Y pues ella obviamente se puso muy triste, ya después obvio que hablamos y nos reconciliamos y todo, pero yo no permitía, porque además el papá de mi hijo también me decía lo mismo, o sea, me decía, oye, yo sé que, pero él era el menos indicado, amigos, o sea, entiendan que en este momento ya lo que yo les dije, o sea, el hombre estaba para mí down en el piso, o sea, no, no cállese, o sea,
pero mira que, o sea, a lo mejor porque eso era lo que le decían allá en su casa y porque yo hoy en día entiendo, y creo que en ese momento también entendía que la gente pensara eso. O sea, no era una cosa ilógica, pero para mí era como una afrenta, ¿sí? Porque yo sentía que el ser más poderoso del mundo y del universo me lo quería quitar. Entonces yo estaba como leona todo el tiempo en modo, eh, ¿cómo se diría? En modo, se me fue la palabra, pues, en modo así de, ¿saben? Como no es supervivencia la palabra, sino, o sea, defendiendo, o sea, en modo de ataque o de defensa a la defensiva. Esa era la expresión. De todo, ¿sí? O sea, si estaba a la defensiva de Dios, ahora usted imagínese si no estaba a la defensiva de una persona, fuera mi mamá o fuera quien fuera, o sea. Y luego el padre de mi hijo me decía, oye, es que yo le decía, mira, cállate, o sea, no me digas nada, o sea, si lo único que vas a aportar para mí, en esta situación es eso, o sea, no hables. Gracias. Mi embarazo, curiosamente, y para sorpresa de todos menos mía, llegó a término, pero esos eh, mm, 6 meses que faltaban fueron supremamente difíciles, especialmente 5, los que siguieron, o sea, los 5 meses que siguieron fueron súper difíciles porque, bueno, ya saben, el primer mes literal yo no me bañaba más que cada tercer día, todavía usaba pañal porque el sangrado era súper excesivo, tomaba buscapina para detener las contracciones, me tenía que poner unos supositorios también para detener las contracciones, no tenía televisión. Y ustedes dirán, ay, ¿y eso qué? Bueno, pues acuérdense que yo estaba en un país, en una ciudad donde no conocía a nadie más que al papá de mi hijo y a su familia, mismos que ya sabemos que, o sea, el Coco y yo, o sea, el Coco acá, por si no me estás viendo, estoy haciendo una rayita arriba, debajo del Coco María Clara. Entonces, pues no, cuál visitas, cuál eh, compañía, nada. Entonces, pues el no tener televisión, pues era súper fuerte porque, o sea, todo hubo como, me acuerdo perfecto que fueron como 2 semanas en que yo pasaba sola todo el día y lo único que hacía era literal mirar al techo, mirar la pared y contar el tiempo. Yo decía, ay, ya son las 10, ay, ya son las 11. O sea, no sé si te lo puedas imaginar, pero fue una situación muy surrealista, muy extraña. Eh, el- esta persona con la que yo vivía, pues él se iba, dizque, estoy haciendo comillas, a trabajar y llegaba al mediodía, por supuesto que de muy mala gana, a hacerme de comer lo que se podía y lo que había, porque el médico claramente le decía, ella no puede cocinar, ella no puede estar de pie en la cocina.
haciendo nada. O sea, más que de verdad, si quieren que llegue a término este embarazo, no lo puede hacer. Alguien tiene que cocinar para ella. Pues ¿quién? Pues él. Entonces, pues obviamente que el hombre iba y de mala gana me hacía una carne asada, un arroz y lo que hubiera y se volvía a ir. Yo no tenía teléfono de casa, o sea, teléfono fijo, ni celular. Entonces ya te podrás imaginar que si yo tenía una emergencia, pues ni quien se enterara, ¿cierto? Porque yo no tenía manera de avisarle absolutamente a nadie. Gracias a Dios nunca pasó. Y además después Sonia, mi amiga, ¿se acuerdan? Ella después me volvió a llevar el teléfono celular y aunque creo que solamente podía hacerle llamadas a ella o al teléfono del esposo, si no estoy mal, pero bueno, eso ya era mucho porque si yo llegaba a tener una emergencia, pues podía avisarles a ellos y pues, ellos podían hacer algo, ¿no? Y pues sí fueron momentos muy tristes. Afortunadamente, en algún momento, el hermano uno de los hermanos del papá de mi hijo, el que era en ese momento esposo de mi querida amiga Sonia, decidió que me perdonaba, ¿sí? Que me perdonaba por lo mal que me había portado, por lo que había hecho. Y bueno, que como yo estaba aguantando todo lo que estaba pasando por tener a mi hijo, pues me merecía una oportunidad, amigos. Entonces, pues eso me ayudó muchísimo porque gracias a él y a su magnanimidad, Sonia pudo hacerme compañía. Entonces, ya cuando pasó ya iba yo como en el cuarto mes y medio, quinto mes más o menos, el doctor, ya yo no sangraba tanto, ya podía usar toallas de maternidad, no tenía que estar con pañal. Entonces el doctor me dijo, pues, o sea, ya puede así como que ir a desayunar a un lugar o si tiene una comida en la casa de un familiar, puede subirse a un auto y desplazarse a un lugar. Obviamente que sean distancias cortas, bla, bla, bla. Entonces, pues Sonia en esa época andaba para arriba y para abajo. Bueno, en esa época no, amigos. Mi amiga Sonia ha andado para arriba y para abajo toda la vida. Muy trabajadora. Pero en esa época, pues ella venía que para aquí, que para allá. Entonces, eh, su esposo le decía, oye, pasa por María Clara y llévatela. O sea, total, va a estar sentada en la camioneta pues todo el tiempo. Y si van a la bodega donde trabajaba, donde Sonia tenía su empresa, pues ahí se puede acostar en el sofá que había, y si se van a la casa y todo. Y la verdad es que no saben cómo yo se lo agradezco inmensamente porque pues ya no estaba sola todo el tiempo, porque Sonia es una gran compañía, lo fue en ese momento y hoy en día lo es aún más, yo se los he dicho, como que evolucionamos y avanzamos y crecimos las dos, todos los años que estuvimos separadas como muy a la par en muchas cosas y hoy en día somos, bueno, para mí ella
su amistad, su compañía, sus opiniones son muy valiosas. Entonces, bueno, en esa época, pues definitivamente yo nunca voy a dejar de decirle a Sonia y a quien yo le cuento mi historia o que lo que sea, que gracias a ella, pues en parte gracias a ella, mi hijo nació, porque ella me daba de comer. O sea, sin ella yo no hubiera tenido amigos. Había días, muchos, en que el papá de mi hijo me decía: "Pues, no tengo dinero para comprar nada". Y yo, ok, pero pues yo decía mi hijo, o sea, yo no decía por mí. Y Sonia era la que siempre, como la pobre me enjaretaron, le dijeron: "Ay, te enjaretamos a esta enferma y pues tú aliméntala y tú", o sea, pobrecita amiga, discúlpame, porque de verdad que, o sea, Sony tiene 4 hijos, amigos. Imagínese usted andar con 4 hijos pequeños y una fulana embarazada, pero además enferma, para arriba y para abajo y a ver qué va a comer y a ver esto y, o sea, de verdad que las cosas como son, al César lo que es del César, y Sony me dio de su comida, de su alimento, lo compartió conmigo y con mi hijo, obviamente, y sin eso, pues, no sé qué hubiera pasado. Había muchos otros días en los que yo me quedaba, pues, donde vivía, especialmente los fines de semana, porque, pues, los fines de semana ella estaba con su esposo, con sus hijos, haciendo vida de familia. Yo creo que decía, y en serio lo entiendo perfecto, o sea, denme un break. Ahora sí que como dicen los puertorriqueños, dame un break, papi. O sea, de esta mona, o sea, que me ando cargando todos los días, o sea, porque, pues, y no, o sea, no se me hace para nada malo, o sea, porque nosotras apenas nos habíamos conocido. Afortunadamente, y Dios es muy grande, hicimos clic, hicimos buena amistad y sobre todo la bondad de ella y la compasión, su sentido de compasión eran muy grandes. Y dijo, pues me caiga bien o me caiga mal, pues, o sea, no la voy a dejar ahí a su suerte cuando este cabrón, o sea, el progenitor de mi criatura, pues no le va a dar ni de comer. O sea, entonces, los fines de semana yo estaba ahí, el padre de mi criatura estaba ahí un rato, y pues el sábado como a X horas, póngale usted las 4, las 5 después de que comíamos, pues que voy a salir, que voy a ir a ver a fulano, su mejor amigo, porque estoy muy estresado, o porque esto es muy agotador y no sé qué. Imagínense, pobrecito. O sea, él vivía muy estresado porque tenía que cocinarme una carne y un arroz. Y por la noche mi cena todas las noches era un vasito, o sea, un vaso, me refiero a una taza caliente de leche Hades, porque yo no tomaba leche de vaca ya en esa época. Entonces, la única que en ese tiempo conocíamos era la Hades, con 2 conchas, amigos, conchas de la tía Rosa. Para mis colombianas y colombianos y de otros países que me ven, por favor, los argentinos no hagan, porque sé que me ven en Argentina. No, no, esa concha no. Es un pan dulce muy famoso aquí en México, que pues es como un círculo, una esfera de pan dulce literal adentro.
sea, pan con azúcar, y encima tiene como una cobertura de, ¿cómo se llamará eso? La verdad, yo no sé. Pues una cobertura como dulce. Había de chocolate y había de vainilla. Eso era lo que yo cenaba todos los días. Si alcanzaba para que me comiera las dos conchas, me las comía. Y si no me comía una, y pues guardaba la otra para el otro día. Eh, Mi hermana y mi mamá me mandaban dinero también para que pudiera hacer mercado y pues comprara como para alimentarme bien. Mi mamá me insistía mucho en que comiera frutas, que comiera verduras. Entonces Sony me llevaba al mercado de abastos y allá yo compraba, pues me gustaban mucho las cerezas en esa época. Comía cerezas, duraznos, plátano, o sea, banano. Y esas eran como las tres frutas que comía. Y de verduras, pues apenas pues lo que me alcanzaba, lechuguita y tomate, ¿no? Y pues así me la llevé. Yo no tomé vitaminas durante mi embarazo porque cuando las empecé a tomar, a mí me cayeron muy mal. Entonces me generaban mucha náusea, me daban mucho dolor de cabeza, etcétera. Y yo dije, no tomé. Y además las vitaminas maternas son bastante costosas. Bueno, para mí en ese momento todo era, yo no tenía. Y dije, pues no, o sea, prefiero gastar el dinero en la comida que pues en las vitaminas. Y pues sí, así fueron esos meses. Pues mi pareja se iba estresadísimo por la situación, pero no te lo pierdas, que se iba el sábado y volvía el domingo o a las 9 de la noche, ¿ok? O sea, o a veces incluso se iba desde el viernes en la noche y volvía el sábado, se bañaba, se cambiaba, se perfumaba y se volvía a ir porque es que la sobrina la invitó a un concierto o porque A, B, C, D. Sí fue una época, pues la verdad es que triste. Fue una época en la que yo me sentía presa, literal, presa de la situación física por la que atravesaba, presa porque no podía ser autosuficiente, o sea, no podía salir porque no sabía ni a dónde, o sea, caminar no podía, pero dijeras, bueno, me voy caminando, no, presa porque dependía completamente de una persona que me veía como la peor carga que pudo haberse agarrado en su vida, presa porque las personas, aparte de él que yo conocía, me veían como la carga de él, la peor que pudo haber agarrado en su vida. Y pues obviamente de esas personas nunca recibes pues nada, cariño, no compañía, no una llamada o nada, absolutamente nada. Em, y yo literal, cada día que pasaba yo decía, falta, yo marcaba literal, tenía un cuaderno y yo marcaba literal una X y tenía mis días y yo decía, faltan tantos días para el nacimiento de mi hijo, porque yo sabía perfectamente que
cuando mi hijo naciera todo iba a cambiar, porque es que yo no nací, primero que todo, yo siempre he sido bien emprendedora, bien entradora, o sea, desde chiquita yo le decía a mis papás, ay, no es que quiero trabajar de asistente de la odontóloga, o sea, de mi odontóloga, cuando yo tenía como, no sé, 9 años, y la doctora era, ay, sí. Y entonces yo le metía los instrumentos a desinfectar y bueno, o sea, lo que te cuente todo. Entonces yo decía, o sea, esto no va a durar toda la vida, esto no va a durar toda la vida, esto no va a durar toda la vida. Y cuando yo ya si mi bebé y mi bebé, o sea, me refiero ya haya nacido y mi bebé esté bien, pues ya yo, o sea, la historia cambiará mucho. Y yo se lo decía mucho al padre de mi hijo, le decía, esto no va a durar toda la vida, fulano, que no se te olvide que esto, yo no voy a estar embarazada toda la vida. Y cuando yo ya no esté embarazada, esta historia va a cambiar y va a cambiar mucho. Em, sí, obviamente lloré mucho. La verdad es, sí, yo sé que dicen que pues uno en el embarazo no debe llorar, no debe como estar triste y eso porque pues el bebé siente todo y todo, pues era inevitable por las cosas por las que yo vivía con esta persona, infidelidades. Y tú vas a decir, ahí, ¿tú cómo sabías si estabas acostada en una cama? Pues resulta que yo tenía o él tenía un computador y en esa época existía el Messenger, amigos. ¿Se acuerdan del famoso Messenger que era lo máximo? Entonces yo me conectaba cuando él tenía plata, pues pagaba internet y cuando no había plata, pues no teníamos internet. Entonces yo me conectaba y chateaba con mi hermana que, perdón, era el momento más alegre de mi día. Era el único momento de alegría que yo tenía en mi día, el poder hablar con ella, así fuera por el Messenger y contarle que mi hijo seguía creciendo, que todo, o sea, o sea, lo que fuera, y el solo hecho de saber de ella, que me contara de mi mami, de mi papi, sus cosas y eso, era como mi contacto, ¿no? Mi contacto pues con el amor que todas las personas necesitamos, y ella todo el tiempo me decía, dime, dime, y yo te mando los boletos de avión. Tú dime ya y te los compro para que te vengas mañana mismo. O sea, ¿por qué no entiendo? Ella me decía, yo no entiendo por qué te martirizas y te obligas a estar allá. Pero pues obviamente yo no podía viajar en avión, si no podía ni siquiera, o sea, me daban permiso de andar en carro de distancias cortas, mucho menos viajar en avión. Y yo le decía, yo no voy a poner en riesgo a mi bebé, o sea, mi bebé va a nacer ya cuando mi bebé nazca, veremos. Eh, y pues el papá de mi hijo era tan descuidado o le importaba tan poco
yo creo que a él no le importaba, o sea, porque él sabía que yo todas las tardes chateaba con mi hermana y dejaba abiertos sus chats con mujeres con las que él decía que vivía solo, que era soltero, o que sí, esta noche te veo en tu depa y ya te quiero hacer este y el otro y bueno, todo. Que eso a mí no me importaba, amigos, porque celos, crean que para nada, pero era muy triste, era, pues era muy ofensivo, ¿no? No sé, no sé si en realidad yo me lo tomaba muy a pecho porque estaba embarazada, porque estaba sola por la situación, pero claro que me dolía obviamente que negara pues que me negara a mi hijo, me dolía ya cuando pude empezar a ir que a alguna comida familiar o lo que fuera, aunque ya había sido perdonada por lo que había hecho, por el gran pecado y ofensa que había cometido, pues me dolía que sus hermanos le prohibían a las esposas e incluso a las niñas y a los niños que se me acercaran, que, que me hablaran más allá de un hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va el embarazo? No, pues igual, ok, fin. Y pues de parte de su mamá recibía todo el tiempo quejas de por qué yo no me arreglaba, porque yo no me maquillaba para gustarle a su hijo, porque yo no trapeaba el piso de mi casa, porque no barría. Y yo así como que, a ver, señora, o sea, sí se ha enterado de que no puedo casi ni bañarme, o sea, no puedo cocinar, pero es que mi pobre hijo tiene que hacerlo todo, porque ella un día fue al apartamento donde nosotros vivíamos y en efecto el piso sí estaba barrido, pero estaba manchado. Y ella se súper ofendió, que cómo era posible que yo así, o sea, que me levantara, por favor, a quitar la mugre del piso y que pobrecito su hijo así me lo dijo, que tenía que hacerlo todo, incluso cocinar, porque yo no era capaz ni de eso. Entonces fue, o sea, sentir todo ese rechazo y esa, porque no era solo la indiferencia, yo creo que la indiferencia hubiera sido menos dolorosa que sentir la indiferencia, el rechazo, el que las personas me vieran como una carga. Y lo más curioso de todo, amigos, es que yo nunca me vi como una carga. Y ahora que estaba pensando en eso, dije, qué raro, porque yo, cuando a mí me diagnostican la primera enfermedad crónica, o sea, que no tiene cura, de ahí en adelante, cuando yo empiezo a tener crisis, a enfermarme, me diagnostican otra, a necesitar apoyo económico de parte de quienes me rodeaban por medicamentos, por cosas, yo me empecé a sentir la carga más grande en la vida de cada una de las personas de mi familia, incluyendo a mi hijo. Yo decía, mi hijo no se merece una mamá como yo. Y hasta la fecha he trabajado mucho en eso,
Mi familia obviamente siempre me ha repetido y hasta el cansancio que yo no soy una carga, que no soy y que jamás lo voy a hacer, pero a mí me ha costado mucho, mucho, mucho quitarme esa etiqueta. Hoy en día puedo decir que creo que cada vez me siento menos una carga y bueno, lo extraño, vuelvo a ese momento, es que a pesar de que ahí sí era una carga, pues para Marce, para el papá de mi hijo, porque pues, sí, o sea, pues tenía que ver. Yo no me sentía una carga para él, ni para su familia, ni para, o sea, para Sonia era para la única persona, porque yo decía lo que dije hace rato, o sea, esta pobre señora, o sea, tiene que andar conmigo sí o sí, o sea, qué pesado, o sea, acabar odiándome, gracias a Dios, no, pero pues bueno, faltaría menos o faltaría más, ¿no? Afortunadamente, pues no me sentí nunca una carga. Afortunadamente, a los 7 meses dejé de sangrar. Me levanté un día y se acabó. Y yo brincaba de felicidad. Tuve, sí, 80.000 peleas con esta persona y yo gritaba, o sea, me encerraba con llave en la habitación y le decía que se fuera, o sea, cuando leía todas las cosas horribles y bueno, horribles o no horribles, simplemente de tipo íntimo que tenía con otras mujeres mientras yo estaba ahí presa, o sea, y la verdad es que sí, sí lloré mucho, o sea, por más que y yo le pedía mucho perdón a mi hijo, o sea, ya yo era muy barrigona. Yo perdí peso, amigos. Yo solo gané peso cuando cumplí los 6 meses. Cuando tuve 6 meses empecé a subir de peso. Solamente subí 9,5 kilos, casi 10. Y si ustedes me hubieran visto en esa época de espalda, nadie sabía que estaba embarazada. Yo me daba la vuelta y la gente se quedaba así de what, ¿qué pasó aquí? Porque además cuando a mí no me sale la barriga, yo quería que me creciera, o sea, yo me la sopaba y yo, o sea, quería ponerme, mi mami me había regalado una ropa cuando yo había ido a Colombia de unos pantalones de embarazo, unos jeans, unas blusas, y yo toda ahí enclenque yo me los ponía porque yo decía, yo estoy embarazada, o sea. Y ya cuando me empezó a crecer la panza, usted no se imagina la panza que yo tenía, hermosa, pero gigante. Parecía que fuera a tener gemelos. La gente me decía, son gemelos. Y yo así, no, mi hijo enorme, gigante. Y bueno, cuando dejé de sangrar, Sony, nuevamente Sony, el ángel de mi embarazo, me ofreció trabajo como su asistente para que pues yo pudiera ganar algo de dinero para la comida o para lo que necesitara las consultas y eso, pues que la verdad a mí eso sí me daba pena con mi mamá y con mi hermana, que eran las que todo el tiempo tenían que estar mandando dinero. Y claro que empecé ahí y pues ya, o sea, yo decía ya, ya casi, ya casi. Eh, Mi mamá llegó un mes antes aquí a Guadalajara de que fuera la fecha en la que estaba programada la cesárea. Obviamente, y por obvias razones, ustedes se imaginarán que yo no podía tener un parto natural,
porque además mi cadera nunca se ensanchó, ni se abrió, ni se giró. Entonces, pues físicamente hubiera sido casi, casi que imposible tanto para el bebé como para mí. Porque además déjame decirte que mi hijo midió 57 o 58 centímetros y pesó 3 kilos 700. Era una bola hermosa, preciosa, pero pues era bastante grande. Entonces llegaba cuando ya llegó mi mami, obviamente para mí fue, no, el bálsamo del cielo, porque pues era nada, o sea, imagínate después de tantos meses de sentirte tan sola, era una soledad en mi corazón, una soledad afuera de mí, adentro, o sea, una cosa horrible que llegara mi mamá, fue, ay no, lo máximo. Me preparaba mi comida con todo el amor del mundo, etcétera. Bueno, y pues llegó el día de la cesárea. Fue todo un lío porque el padre de mi hijo no tenía el dinero, amigos, para pagar la operación, la cirugía. Por supuesto, en un hospital normal, de lo más normal, una maternidad, de hecho, ni siquiera un hospital grande o algo así. Mi doctor me dijo, por usted, señora, voy a ir a operar en esa maternidad porque yo no opero en esas maternidades, o sea, yo opero en hospitales, clínicas. Me dejó los honorarios súper bajos, el anestesiólogo no me cobró, bueno, o sea, de todo y aún así, mi papá terminó poniendo el dinero que faltaba para que yo ya pudiera tener la cesárea porque yo ya estaba pasada en días. Y pues nació mi hijo, amigos. Nació mi hijo. Contra todo pronóstico, como dice una canción que me fascina, que es uno de mis himnos. Nació mi hijo para callarle la boca a mucha gente. Primera persona a la que le cayó la boca fue a mí. Y vas a decir, ay, ¿cómo así? ¿Pero por qué? Pero si tú eras la que estaba segura de que iban a hacer, sí, pero yo estaba segura de que Dios me lo quería quitar. Y Dios nunca me quitó a mí. La historia de cómo Dios y yo nos reconciliamos, obviamente se deja para otra ocasión, porque además después nos volvimos a pelear. Bueno, obvio, yo con él jamás conmigo. Él lo único que ha hecho ha sido darme amor, comprensión condicional e infinita y amor infinito. Pero yo me volví a pelear. Pero bueno, y callándole la boca a pues a todas esas personas que me veían como que yo no era capaz de tener un hijo. Porque además déjame decirte que durante los meses del embarazo me dieron cuantas infecciones tú te puedas imaginar. O sea, me inyectaban medicamentos, me dio neumonía, me dio, bueno, de todo, o sea, eran medicamentos a todas horas. Y por supuesto, la familia de esta persona decía, no, ¿cómo irán a hacer ese niño? Dios mío, seguro van a ser enfermo. Y como a mí no me crecía la panza y yo me veía extremadamente demacrada, demacradísima,
decían, no, 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 ese niño va a pesar 1 kilo, eso va a ser terrible y ojalá no nazca enfermo después de todos los medicamentos que se ha tomado de fulanita y no sé qué. ¿Sabe qué? Amigo, amiga, cariño, cariña, mi hijo nació, gracias a Dios y a la Santísima Virgen, sano como un roble, gritón, exigiendo comida antes de que le tocara comer, o sea, y sano como él solo hasta la fecha. Gracias a Dios, soy inmensamente bendecida porque mi hijo no supo lo que era una enfermedad grave. Una vez le dio viruela, creo que fue, o la otra de las manchitas rojas, influenza, y de ahí, o sea, le dio COVID, pero 3, 4 días estuvo mal y gracias a Dios de ahí nada más, y lo único era cansancio, fiebre, no más. Claro que ha comido cosas que le han hecho daño. Me refiero a una enfermedad que mi hijo haya estado jamás. Es más, cuando era bebé, ni siquiera le dio gripa. Creo que la primera gripa le dio cuando tenía como 1 año. Imagínese usted. Entonces nació, ahora sí que nació varón. Y para callarle la boca a mucha gente, para, pues como en defensa mía, ¿no? Y pues de ahí lo demás es historia, amigos. Simplemente les quiero contar porque ustedes, yo les he dicho todo el tiempo por lo que pasó antes, por lo que pasó antes, me odiaban por lo que pasó antes. Lo que pasó antes es que yo quedé embarazada 1 vez antes de Gabriel, 1 vez inmediatamente antes de Gabriel. Y eh, yo estaba muy enferma, muy enferma. Cuando yo te diga muy enferma era que em, yo no me sentía yo. O sea, era una cosa muy extraña, era una cosa que yo no podía explicar. Era el vómito, era la náusea, era el dolor de cabeza, pero, o sea, no era lo normal de una mujer embarazada. Yo lo sabía, aunque no lo había vivido, yo lo sentía. Y conforme pasaban las semanas y por supuesto todo el mundo aquí me decía, ay, no te preocupes, es normal, yo vomité tantísimo tiempo, a mí me dolía aquí, a mí me dolía allá, ay, ya, o sea, me veían así como que, ay, ¿qué le pasa a esta? O sea, qué jetas, o sea, ya cállese. Yo cada día me sentía menos yo, cada día que pasaba, te lo digo así con estas palabras, y no estoy exagerando, sentía como la vida se me iba saliendo del cuerpo. Mi vida, mi energía vital, para que me entiendas. Y yo trataba de decírselo al papá de mi hijo. Yo le decía, es que no me entiendes, o sea, algo está mal. Yo siento que me voy a morir. No, que eso es normal y que todas las mujeres de mi familia y que todas las mujeres les pasa eso y yo decía, es que no, no es normal, no es normal. Y hablé por teléfono con mi mamá, con mi hermana y, o sea, yo, imagínate lo segura que estaba de que no era normal, que le dije a mi hermana me dijo, ¿quieres venir? Y le dije, sí. Y fui a Colombia, me fui. El padre de mi hijo me dijo,
si decides interrumpir el embarazo, no vuelvas. Y yo dije, ok, me fui allá en Bogotá, con mis doctores de siempre, mi ginecólogo de toda la vida y todo, me examinó y me dijo, mira, en efecto lo que dicen los doctores allá es verdad, no hay nada que esté, digamos, fuera de, como que fuera de lo común, a excepción de tus plaquetas están un poco altas, pero aquí no importa solamente los estudios, aquí importa mucho la clínica, es decir, lo que tú sientes. Yo no te veo, o sea, desde que te vi entrar, dije, y me lo dijo, me dijo, Dios mío, mi niña, te ves demacrada, enferma, o sea, te ves enferma y muy enferma, no poco. O sea que no dudo ni un segundo lo que me estás diciendo de que sientes que la vida se te está yendo. Yo siempre he sido creyente de que cuando hay una situación así, cuando la mamá está muy mal y siente una cosa que no está bien, es porque no está bien. Entonces, tú eres muy joven, él es muy joven, pueden intentar tener hijos 800 veces más, pero de lo que sí te puedes arrepentir después es de que con el paso del tiempo algo malo te pase a ti o algo malo le pase al bebé. Es tu decisión, yo te apoyo si quieres interrumpir el embarazo. Y te entiendo y no tienes por qué sentirte culpable, o sea, no todos los embarazos están destinados a llegar a término. Probablemente tú te esperes y en un mes, en unas semanas lo expulses. Probablemente pase más tiempo y suceda algo peor. Y yo tomé la decisión, amigos, de interrumpir el embarazo. Todavía no tenía los 3 meses, me faltaban como 2 semanas. No fue fácil y al mismo tiempo fue fácil en el sentido de que yo, por como yo me sentía de enferma y de como si me estuviera muriendo, y al mismo tiempo no fue fácil porque me sentía como si fuera una débil. Eh, Tengo que decirlo porque no voy a mentir aquí, se los he dicho y lo vuelvo a repetir, sí, yo le tenía pánico al vómito, eh, es una fobia, era una fobia, ya la he trabajado un poco más, ya les había dicho. Yo no estaba acostumbrada a como a sentir esa incomodidad del embarazo, pero créanme cuando les digo que yo sentía que la vida se me estaba escapando, que yo sentía que me estaba muriendo. Entonces interrumpí el embarazo y por supuesto que cuando le dije al padre de mi hijo, pues él procedió a decírselo a toda su prole y de ahí nació el odio acérrimo y el rechazo que todos y todas empezaron a sentir por mí, porque yo pues era una asesina, porque yo era una débil, porque yo era una consentida simplemente que no quería pasar un mal rato y para no pasar un mal rato pues decidí desvivir a el embrión
que tenía en mi vientre. Sí regresé, por supuesto que regresé, porque pues, primero porque yo dije, sí voy a ir por mis, o sea, porque a mí él me dijo, no te preocupes, yo te mando tus cosas, pero además yo escuchaba cómo los hermanos le decían lo que me tenía que decir. Dile que tú le mandas sus cosas, que aquí no venga, que aquí nadie la quiere ver. No te preocupes, yo te mando tus cosas, que no sé qué. Yo le dije, mira, tú a mí no me mandas y no me dices qué tengo que hacer. Si voy, en mi cara me dices que no te vas a casar conmigo y que ya no quieres volverme a ver, agarro mis cosas y me devuelvo. O sea, tan, tan. Y amigos, yo tengo que confesar que el, el rechazo de esta persona ha sido, o sea, ustedes no se imaginan lo que yo sufría y lloraba estando en Colombia mientras me volvía para verlo. Yo lloraba de día, de noche, no dormía. Yo decía, es que no puede ser, a mi hermana, a mis amigas les decía, ¿ustedes qué creen? ¿Será que de verdad él ya no, o sea, me va a dejar? Ya. Por eso, amiga, por eso es que yo te digo, si tú en algún momento te has sentido como una pendeja, como una imbécil, por favor, acuérdate de mí. Cuando te sientas así o cuando, porque para pendejas y para ingenuas y para tercas y para, no, o sea, ver lo que es evidente y aún así irte a meter otra vez a la boca del lobo aquí. Estoy levantando la mano, amigos, para los que no me están viendo. Yo, amigas. Así que si tú alguna vez te has sentido que has tomado decisiones, que después has pagado caras, carísimas, con lágrimas de sangre, con situaciones, ay, o sea, que han sido, o sea, yo literal aguanté hambre en mi embarazo, hambre. No podía comer lo que quería, no podía comer lo que me gustaba. Había días que te digo, solo una concha podía cenar. Tenía que ir el padre de mi hijo a las casas de sus hermanos para que le regalaran cosas de sus despensas, porque el papá de mi hijo elegía no trabajar, porque su modus operandi y de su familia de vivir era vivir de los otros como parásitos. Pero imagínate, así que, pues además de ya compartir y terminar esta historia y lo que te pueda quedar y lo que te pueda dejar, si alguna vez tú te has sentido perdida y has dicho, es que no puede ser, y es que estoy pagando esto, y es que, y te das con la cabeza, no lo hagas, no lo hagas, acuérdate de mí y di, esta vieja fue peor que yo. Y después de que digas eso, levanta tu cara con la dignidad que te da ser una hija de Dios o del universo o de Plutón o de Júpiter o de quien tú quieras, pero que tú te sientas orgullosa del creador de creadores, del hacedor, del alfa y el omega.
sea, tú estás en este mundo porque así lo quiso y porque a tu espalda te está abrazando y te está dando una palmadita diciéndote, aquí estoy, levanta la cara, reina, que se te cae la corona. ¿Cuál corona? La que yo te di el día que llegaste a este mundo. Y después te dedicas y sanas tus heridas, trabajas en ti, haces terapia. No, las cosas no se quedan así, uno no entierra perdón la expresión, pero uno puede enterrar la mierda todo lo que quiera, lo profundo y todo. Aún así, en algún momento, amiga, eso va a salir a la superficie. Y además te va a estar apestando todo el rato que tú la dejes ahí. Los problemas no se apilan adentro y así desaparecen. Ojalá no. Todo se tiene que trabajar y sanar y aprender, sobre todo porque si no aprendes, acuérdate, lección aprendida, lección repetida, pero levanta tu cara con el orgullo de ser quien eres, que seguro eres valiosísima y eres valiosísimo si es que tú, amigo, has estado en una situación en la que también has tomado decisiones de mierda que has dicho, ¿qué pedo? ¿Qué coño estaba pensando? O sea, y las estás pagando con creces y las has pagado con tu vida. Levanta la cara con la dignidad y con la satisfacción y sí, con el orgullo que te da. ¿Quién te creó? Porque hagas lo que hagas, escúchame bien, hagas lo que hagas, nunca te va a dejar de amar. No va a pasar, no va a pasar. Yo estoy hablando de mi Dios, pero estoy segura que si tu Dios es Buda, es el universo, la constelación, la Vía Láctea, Júpiter, qué sé yo, la osa mayor, la osa menor, pues tú tienes que tenerle la misma fe y el mismo respeto, así que tampoco te va a dejar de amar y siempre te va a recibir. Y sabes que la vida sigue con tu sufrimiento o sin tu sufrimiento, la vida sigue. Así que mejor no te quedes ahí. Ay, no, no, amigo y amiga, súbete al manubrio, agarra el volante y dale para adelante, porque la vida va a pasarte por enfrente sin parar. Y bueno, hasta aquí lo dejamos hoy. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Espero que esta historia, ya sé que estuvo muy larga, pero de verdad, y eso que omití 80,000 cosas, pues yo sé que había que tocarla, yo sé que había que muchos estaban a la expectativa y a la espera del final y de saber cómo fue todo. Por favor, como siempre, ay, regálame tu like, regálame tu follow, estés escuchándome donde sea, comparte, si consideras que esto es valioso, compártelo, por favor, para que yo pueda llegar a muchas más personas que puedan necesitar escucharme y por supuesto, acuérdate, coméntame, súper importante tu retroalimentación y saber lo que sea que pienses de lo que yo hice y he hecho. Te mando este beso lleno de amor. Que pases una feliz Navidad si no nos hablamos antes en compañía de quien tú elijas y si te eliges solo a ti,
que sea muy feliz. Y recuerda que lo más importante de la Navidad es que estamos conmemorando el nacimiento del ser más maravilloso del mundo y no importa si no nació ese día y nació en abril o en mayo o en julio, en agosto, no, a ver, olvídense de eso y recuerden el propósito. Todas mis bendiciones para ustedes, siempre mis mejores deseos. Gracias infinitas. Adiós.